Muy bien, hoy vamos a mirar cómo la NSR10 define el espectro de diseño. Les había dicho que lo encontrábamos en el capítulo A2 de la NSR10 y que imprimieran las hojitas que estaban en Classroom para irnos basando en lo que presenta el código. Vamos a ver entonces uno a uno los parámetros que se definen para este gráfico. Vamos a comenzar con la amenaza sísmica. Zonas de amenaza sísmica en Colombia. Específicamente se reconocen tres zonas de amenaza sísmica. Una zona de amenaza sísmica alta, zona de amenaza sísmica intermedia y zona de amenaza sísmica baja. Estas zonas de amenaza sísmica están definidas en el A23 de la NSR10. Y específicamente me va a dar los valores de aceleraciones y velocidades pico efectivas. De manera muy general, para nuestro país, se tiene esta figura, la figura A231, en donde tenemos agrupadas regiones del país con diferente sismicidad. De manera muy general, pues podemos ver que la zona de amenaza sísmica alta, donde está Popayán, Popayán está aquí, en zona de amenaza sísmica alta, coincide con toda la localización de las cordilleras, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en esas cordilleras? Hay un movimiento de placas. ¿Cuáles placas coinciden en esa falla o en esa zona? ¿Se acuerdan? No, no a nivel local, sino mundial. ¿Qué placas son las que están? No. Sí, ¿cuáles son el nombre de las fallas? Perdón, no son fallas, placas. Nazca y Suramericana. ¿Listo? Debido a esas dos placas, entonces tenemos que se origina en nuestro país, pues toda esta región andina, y prácticamente toda esa región andina se clasifica con alta sismicidad. ¿Listo? Sismicidad intermedia es ya bajando de la región andina, terminando la cordillera. Aquí tenemos una sismicidad intermedia y en medio de las dos cordilleras. Sismicidad baja, tendríamos la parte de llanos orientales, Amazonía, tenemos también parte de la costa del Caribe, solamente de Cartagena. ¿Y quién es que está ahí? Barranquilla. Santa Marta va para intermedia. San Andrés Islas también está en zona de amenaza sísmica baja. ¿Listo? En San Andrés Islas el sismo no es un problema. En San Andrés Islas el problema sería el viento. ¿Listo? Muy bien. Esas zonas de amenaza sísmica, ¿para qué se usan? Entonces, específicamente, se usan para
dos cosas. La primera, que es la que vamos a ver hoy, la segunda la vamos a ver en la siguiente unidad. La primera es definir valores de aceleración y velocidad pico efectivas. Recuerden que habíamos dicho que ese espectro de diseño era un sismo probable, o sea, la NSR10 nos define que nos va a presentar unas aceleraciones para definir el espectro con una probabilidad del 10% de ser superadas cada 50 años. Entonces, estos parámetros A sub A y A sub B son los que se definen de acuerdo a la zona de sismicidad. De manera general, tenemos que las zonas de sismicidad alta tienen valores de aceleración y velocidad mayores a 0.20, intermedia mayores a 0.10 pero menores a 0.20 y baja menores o iguales a 0.10. ¿Listo? Entonces, nosotros que vamos a estar en zonas de alta sismicidad vamos a tener valores mayores a 0.20 de aceleración y velocidad. Intermedia entre 0.10 y 0.20 y baja menores a 0.10. ¿Listo? Esta sería la forma de clasificación macro sísmica del país. Una forma muy general como para iniciar con la definición de ese sismo probable. Sin embargo, aparecen unas tablas más adelante, la tabla A232. Yo les voy a colocar solo un pedacito para que no quede tan grande, ustedes allá la tienen. Y ahí tenemos las ciudades capitales. Cada ciudad capital con su correspondiente aceleración y velocidad. Entonces, la tabla A32. Aquí ya al menos llegamos a las ciudades capitales, ya no nos tenemos que ir a las regiones o a ver el mapa de Colombia, sino que buscamos ciudad capital en esta tabla y definimos valores de A sub A y A sub B y de una vez nos define cuál es la zona de sismicidad. Valor que me interesa, Popayán, A sub A 0.25 y A sub B 0.20. Para que nos vayamos familiarizando con esos parámetros, pues tenemos que saber en dónde estamos, cómo es la sismicidad, 0.25 y 0.20. Ahí ya se discretizó un poco más esa zona sísmica en el país, la tenemos por ciudades capitales. Sin embargo, ¿qué pasa en el resto de municipios? Entonces, lo que nos presenta el capítulo A2 ya es hasta ciudades capitales, no tenemos más, pero después, si la norma ha ido avanzando en eso, creo que ustedes no lo imprimieron, pero está en documentos para imprimir, tienen que buscarlo, si no estoy mal está donde está espectro de diseño, bueno, pero es el apéndice A4. En el apéndice A4 tenemos los valores de aceleración y velocidad pico efectivas para todos los municipios del país. Este apéndice vale la pena tenerlo, pues porque no siempre vamos a estar diseñando en ciudades capitales. Entonces tenemos municipios del país. ¿Qué valores interesan? A sub A y A sub B son los que estamos viendo. Estos valores de acá, por ahora para este curso no interesan, son para definir otro espectro que se utiliza como umbral de daño, se define, para algunas estructuras especiales. No es el caso de este curso, no es el alcance.
no es el alcance, entonces nos vamos a limitar solamente a aceleración y velocidad. De aquí les pido hacer lo siguiente. Si ustedes consultan el apéndice A4 y comparan los valores de A sub A y A sub B, entre el apéndice A4 y la tabla para ciudades capitales, la A232, van a ver que hay unos valores diferentes. Entonces van a comparar los valores y van a corregir. ¿Cuáles fueron los últimos valores que salieron? Estos del apéndice. ¿Listo? Porque empezamos a nivel macro, de forma general, a caracterizar el país y luego pasamos a ir haciéndolo más pequeño, más pequeño. De aquí seguirían los estudios de microzonificación, que ya es dividir al municipio en zonas más pequeñas y de forma más discretizada, pues caracterizar esa amenaza sísmica. Por ahora les pido solamente corregir. Por ejemplo, aquí está Leticia, me está diciendo que es 0.05 y 0.05. Este está bien, si voy a la tabla anterior está igual, pero sí sé que hay algunos que cambian. ¿Listo? Entonces buscan esas ciudades capitales y corrigen los valores. O sea, corregimos la tabla anterior. ¿Listo? Esa sería la forma de evaluar entonces aceleración y velocidad pico efectiva. Les decía que la zona de sismicidad se utilizaba primero para esto, definir valores de aceleración y velocidad, pero también se utiliza para definir otras condiciones estructurales. Específicamente se usa para definir o seleccionar el sistema principal de resistencia sísmica. Así como su grado de disipación de energía. Ese grado de disipación de energía está relacionado con la ductilidad de la estructura. ¿Qué recuerdan por ductilidad en cursos anteriores? ¿O qué piensan ustedes cuando hablan de un elemento o algo dúctil? ¿Sí? Capacidad de formarse sin romperse, ¿listo? Que tiene grandes deformaciones. Entonces, los sistemas estructurales, el que ustedes más conocen hasta ahorita es el de pórticos, columnas y vigas. Vamos a ver en la siguiente unidad otros sistemas estructurales. Esos sistemas estructurales van a tener diferente grado de ductilidad, que acá le vamos a llamar grado de disipación de energía. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo el sistema va a disipar la energía del sismo con comportamiento inelástico, es decir, con ductilidad. Así que, ¿por qué depende de la zona de sismicidad? Porque en zonas de alta sismicidad como Popayán requerimos que las estructuras tengan, aparte de resistencia, buena ductilidad. Porque van a haber sismos y se tiene que diseñar para un sismo severo y se va a buscar que se comporte adecuadamente cuando llegue ese sismo severo. En cambio, en una zona de baja sismicidad, llanos orientales, San Andrés Islas, pues esperamos que la aceleración del sismo o no tener mejor sismos severos, y entonces el sistema estructural no tiene que ser tan detallado o tan exigente como el que se utilizaría para Popayán. ¿Listo? ¿A qué vamos con esto? Que no es lo mismo si usted se va a diseñar a la costa
Se va a diseñar a Bogotá. Bogotá está en zona intermedia. A que venga y diseño, construya en Popayán. A veces pasa eso, que una persona que tiene experiencia en otras ciudades de baja sismicidad, allá la cantidad de acero es menor, ¿listo? El grado de confinamiento de los elementos también es menor. Y cuando vienen acá se aterran de esa cantidad de acero que hay que colocarle a las estructuras. Lo que está pasando es que tenemos diferente zona sísmica y las solicitaciones son más severas para esta zona. Más severas, no más estrictas. ¿Eso está claro? Esta idea la vamos a complementar con la siguiente unidad. Muy bien, ahora miremos, ya definimos la zona de amenaza sísmica, vamos a definir, para que no se confunda aquí, a esto le coloco B, y esto A. Vamos a otro parámetro, otra condición que define la NSR10 y está ligado con el efecto de sitio. Este efecto de sitio está relacionado con condiciones locales del suelo. La NSR10 tiene definida esta condición, efectos locales, en el A24. Primero, entendamos un poco de qué trata el efecto de sitio. Digamos que voy a representar un depósito de suelo. Esto que estoy dibujando en negro es lo que se conoce como la roca basal, la que está a grandes profundidades. Y a nivel de la superficie, si yo veo roca a nivel de la superficie, eso se llama un afloramiento rocoso. Pero usualmente tenemos la condición de tener distintos suelos de distintos espesores que forman los distintos estratos del suelo. Entonces, tenemos un depósito de suelos. Y en un depósito de suelo puedo tener combinación de un suelo rígido, un suelo pasar a un suelo más blando, pasar a un depósito de arcilla, depósito de limo, todos los suelos que ustedes han visto en los cursos de geotecnia. Muy bien, entonces tengo ese depósito de suelo y se origina a lo largo de una falla, se origina entonces una liberación de energía que empieza a transmitirse a través de los distintos estratos del suelo en forma de ondas sísmicas. Esas ondas sísmicas van a viajar en todas las direcciones. Si yo registro ese sismo con un acelerómetro que está en el afloramiento rocoso, un acelerómetro 1, y lo comparo con el registro en un acelerómetro 2, que está sobre el depósito de suelo, voy a tener diferente o diferencia condición del registro, del mismo sismo. Es el mismo sismo, pero voy a tener dos registros totalmente diferentes. Aquí tengo aceleración.
Bien. Digamos que el registro en el afloramiento rocoso, que va a ser la señal que se transmite a través de roca, como en la roca es dura, ¿listo? O sea que casi no va a vibrar porque es dura. En cambio, este depósito de suelo es un suelo blando que cuando llegue el sismo va a vibrar. Y esa condición del suelo blando lo que hace es que me modifica la la señal sísmica. ¿Listo? ¿Cómo la modifica? Puede cambiar el contenido de frecuencias, es decir, pone la onda más lenta. Puede cambiar la amplitud, amplificar. Normalmente si el suelo es muy blandito, la señal lo que hace es que se amplifica. Entonces, si la señal inicial del sismo era esta, o sea, esta sería la aceleración 1, la aceleración 2 de la señal amplificada puede ser perfectamente esta condición. Y esa amplificación está ligada a la existencia de un depósito de suelos, normalmente con suelos muy blanditos. Entonces, la señal del sismo 2 o la señal del acelerómetro mejor se amplifica o se modifica debido a la presencia de suelos blandos. Como parámetros que se modifican son contenido de frecuencia, amplitud. Amplitud. O sea, si yo tenía una señal que venía así, ahora con el efecto del sismo se amplifica. Y respecto al contenido de frecuencia, lo que pasa es que la onda inicialmente podía ser una onda muy rápida. ¿Cómo es esa frecuencia? ¿Cómo es? Frecuencia, ya vimos frecuencia y periodo. ¿Cómo es la frecuencia? Alta. ¿Listo? Entonces, si tengo un depósito de suelo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la onda se alarga. El mismo depósito de suelo vibra y entonces va a hacer que la onda ya no sea esa, sino esa, por ejemplo. ¿Listo? Y esa onda, esta segunda onda que tiene más frecuencia o más periodo, le hace mucho más daño a qué estructuras, altas o bajas. ¿Qué estructuras? ¿Cuáles son las estructuras que tienen periodos altos? Las altas. ¿Listo? Entonces le hace más daño a las estructuras altas. O sea que la onda se vuelva más perezosa, más amplia, afecta más a las estructuras altas. La onda azulita afectaría más a las estructuras bajas, periodos más cortos. Ese es el cambio en el contenido de frecuencias. ¿Eso está claro? Muy bien, entonces, la NSR 10 nos presenta todo este capítulo A24 para definir los efectos locales. Todo esto lo tiene que hacer el geotecnista.
¿Listo? Porque sale de un estudio geotécnico. Hay cosas que siempre tiene que evaluar el geotecnista y es la estabilidad del suelo. Él tiene que definir si ese suelo sí es estable para la construcción que se vaya a evaluar. Una vez se haga eso, entonces se define el tipo de perfil de suelo. Se identifican 6 tipos de suelo, cuya clasificación depende de uno o varios parámetros. El parámetro más común es la velocidad de onda de corte. Básicamente lo que simulan en la velocidad de onda de corte es una onda que viaja a través del suelo. ¿Listo? Pero también hay otros parámetros, creo que este es el ensayo de penetración estándar. A ver. Tenemos índice de plasticidad, este es cuando el suelo es muy malo, que es un suelo F. Resistencia media al corte, SU. Número medio de golpes del ensayo de penetración estándar. ¿Listo? Y velocidad de onda de corte. No son necesarios calcularlos todos, depende. También cuando el geotecnista va y hace los sondeos, ya puede determinar más o menos qué suelo es. Y con base en eso define los ensayos que va a elaborar. De esta tabla de clasificación del suelo, tenemos o los podemos agrupar de la siguiente forma. Los primeros 3 suelos, suelos A, B o C, vienen siendo roca o suelos muy densos. En Popayán no tenemos ni A, ni B, ni C. ¿Listo? Estos son los mejores suelos que hay. O sea, cimentar en roca, pues es lo mejor. Yo en la única parte en la que he encontrado estos tipos de suelo, creo que diseñé con 1B, fue en San Andrés Islas, precisamente porque es un afloramiento rocoso. ¿Listo? Pero en Popayán no tenemos eso. En Popayán la mayor parte de la ciudad está sobre un depósito de suelo, un depósito aluvial. ¿Listo? Entonces los suelos de acá son muy blanditos, no estamos. O sea que si usted encuentra un estudio de suelos que le diga que es A, B o C, dude, porque probablemente no se cumple esa condición. Para los perfiles tipo A y B, miren que solo basta con el ensayo de velocidad de onda de corte para clasificarlo. Para el tipo de suelo C, depende de esta condición, puede ser velocidad de onda de corte o resistencia media y número de golpes del ensayo de penetración estándar. Esos son los mejores suelos, prácticamente roca. Tenemos otros 2 suelos que es D y E. Aquí sí está Popayán. O sea, estos serían suelos desde rígidos, suelos rígidos y suelos y arcillas blandas. D y E. Entonces, si estamos en Popayán y nos va bien, nos queda un suelo D. ¿Listo? Y es el que menos amplifica. ¿Qué necesitamos? Velocidad de onda de corte, depende del tipo de suelo, o ensayo de resistencia media al corte y número de golpes del ensayo de penetración estándar. El suelo E depende de esta condición. Si tenemos un espesor total con una altura mayor a 3 metros de arcillas blandas, o sea, es un suelo no muy bueno, aquí se recomienda automáticamente determinar el índice de plasticidad, el contenido de humedad, que es ese, ¿no? Y SU, que dijimos que era SU, resistencia media al corte. ¿Listo? ¿Por qué es necesario? Porque estaríamos con un suelo que puede clasificarse perfectamente al D, que el D es un suelo en el que no se recomienda construir. En realidad es un suelo que si se presenta, se debe hacer un mejoramiento del suelo y si no es viable, pues pasar a construir con un sistema de pilotes, cimentación profunda. ¿Listo? Porque serían suelos muy malos. Entonces,
podemos resumir a esto como suelos colapsables. Estos suelos se encuentran en gran parte de la costa pacífica. Guapi, López de Micay, Timbiquí, hay mucha presencia de estos suelos tipo F. Entonces allá la forma de cimentar no es como la de acá. Uno es por esta condición, la otra ya es por las técnicas constructivas locales, que son comunidades que se ubican muy cerca de los ríos. Los ríos inundan, así que utilizan estas viviendas palafíticas para mantener siempre la vivienda pues sobre el nivel del río. ¿Listo? Sin embargo, la forma tradicional no contempla pues que en qué estrato tiene que bajar el pilote, anclarlo porque ya los pilotes son en madera. Es una madera que es el acero de las maderas, el que usan allá. O sea, puede estar ahí sumergido años si no le pasa nada. ¿Cómo es que se llama ese? ¿Cuál? No. Uno es el chanul, pero hay otro. Se me fue. El que hacen las canoas. No, tiene otro nombre. O sea, ya incluso no lo permiten porque lo han usado tanto que ya se está extinguiendo. Bueno, entonces en estas zonas, esas son las viviendas normales que no tienen ningún estudio, pero cuando son estructuras con estudio, se usa pilotes por el tipo de suelo que hay tan malo y que toca ir a mejorarlo o buscar un estrato más competente. Esos serían entonces los 6 tipos. ¿Cómo determinarlo? O sea, se requiere siempre un estudio de suelos. Y en el estudio de suelos, el geotecnista es el que se hace responsable de definir el tipo de suelo. Él es el profesional responsable. ¿Listo? Entonces, en su estudio de suelos nos dirá cuál es el suelo que vamos a usar para considerar el efecto de sitio. Ya sabemos cómo se amplifica. Este efecto de sitio es un amplificador. Entonces, si tenemos un suelo muy blandito, va a amplificar la señal. Si el suelo es rígido, no la amplifica tanto como el blandito. Muy bien. ¿Cómo influye entonces este parámetro? Conociendo el tipo de suelo, se calculan coeficientes de amplificación debidas al efecto de sitio. No me suena. FA y FB. Esos coeficientes se denominan como FA y FB. Son los que nos interesan para elaborar el espectro. Entonces, en la tabla A243, para que vayan sacando esas tablas, las vayan marcando, tenemos el parámetro FA que se define como el coeficiente de amplificación para la zona de periodos cortos. ¿Qué son periodos cortos? Pues el periodo de la estructura, es decir, estructuras que tienen periodos de vibración cortos. ¿Cómo utilizamos esta tabla? Una vez se define el perfil de suelo, si es A, B, C o D, digamos que sea un suelo D, y según la amenaza sísmica, definimos cuál es la aceleración pico efectiva, digamos que sea 0.10, entonces venimos y decimos el coeficiente de amplificación para periodos cortos es 1,6. Si nos dice que A sub A es de 0.25, ¿qué hacemos? Interpolar. ¿Necesitan calculadora para interpolar? ¿Sí?
Punto 20, punto 30, necesito a punto 25, está justo en la mitad. Si es un suelo D, entonces ¿qué valor es? Listo. No se necesita calculadora, ¿no? ¿Listo? Vamos para el coeficiente de amplificación para periodos largos. La misma forma de usar. Depende de la amenaza sísmica y depende de el tipo de suelo. Entonces, la amenaza sísmica va a ser el lugar en donde vamos a construir. Definimos la velocidad pico efectiva, definimos el tipo de suelo, entramos por aquí y tomamos el valor. Si está un punto intermedio, pues interpolamos. ¿Listo? Esa es la forma de definir entonces FA y FB. Cuando hablen de FA y FB, o sea, no se queden con los parámetros así. Ah, es A sub A, A sub B, FA, FB. Está bien que se los aprendan de esa manera, pero que siempre sepamos de dónde viene. ¿Qué es A sub A? Es una aceleración. ¿Qué es A sub B? Es una velocidad. Pico efectiva, o sea, una velocidad máxima, una aceleración máxima. ¿Qué es FA? Es un coeficiente de amplificación debido al efecto de sitio. Hay FA y FB. ¿Qué es FA? FA es para amplificación en periodos cortos, estructuras con periodos cortos. Esas estructuras serían bajas o altas. Bajas. Y cuando tengo estructuras con periodos largos, voy a utilizar el coeficiente de amplificación para periodos largos, que es F sub B. ¿0.25 creo? Sí, 0.25 a su A, 0.20. Ah, no, estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo papaya. Y ahora definimos el que corresponde. Muy bien. Tengo entonces la clasificación del tipo de suelo para definir el efecto de sitio y me queda ahora el último parámetro, que es la importancia de la estructura. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Que definamos la fuerza sísmica o el sismo probable con el que vamos a diseñar una estructura. Entonces, ese sismo va a estar definido en una gráfica que me representa aceleraciones espectrales en porcentaje de la gravedad y periodo de la estructura. La forma de ese gráfico puede ser esta. ¿Listo? Digamos que este gráfico sea para diseñar una vivienda residencial en Popayán, en un suelo D. Ahora, ¿cómo debería yo diseñar en la misma ciudad, en Popayán, en un suelo D, un hospital nivel 4? ¿Quién es más importante, la vivienda o el hospital? ¿Por qué es más importante el hospital? Por el servicio que presta, asociado a que después de que ocurra el evento sísmico grande, esa estructura tiene que estar operacional para atender la emergencia. ¿Listo? Entonces, esa es más importante. Las viviendas nuestras no se consideran como importantes, no vamos a prestar ese servicio. Entonces, ellas pueden sufrir daño. ¿Listo? Cualquier daño que no afecta a la comunidad. Así que cuando la estructura se considera muy importante, el espectro lo que va a hacer es aumentar, amplificarse. Esta sería para una estructura más importante. La importancia va a estar definida entonces según el uso de la estructura, según el servicio que presta.
Las estructuras muy importantes porque le prestan un servicio a toda la comunidad, no a una persona, no a un grupo específico, sino a todos. ¿Qué estructuras entran ahí? Van a leerse ustedes con más detenimiento. Todo este coeficiente de importancia está en el A25. A25. En el A25 nos va a definir los diferentes grupos de uso y básicamente clasifica 4 grupos de uso. ¿Listo? El primer grupo de uso, que es el 4, va a ser una estructura muy importante. La NSR10 la define como estructuras o edificaciones indispensables. ¿Indispensables para quién? Para la comunidad. ¿Cuáles entran ahí? Hospitales, pero no todos los hospitales. Si leemos lo que presenta la NSR10, me dice, edificaciones como hospitales y clínicas que tengan salas de cirugía, sala de cuidados intensivos, sala de atención, sala de neonatos y atención de urgencias. Son hospitales nivel 4. Quizás nivel 3 puede entrar, dependerá. Los puestos de salud que hay en los barrios, esos no entrarían aquí. ¿Listo? Pero esos puestos de salud van a ser más importantes que la casa de cada uno de los que está aquí, por obvias razones, porque sí va a prestar un servicio después de ese sismo severo, pero no tan importante como el hospital nivel 4. ¿Qué más tenemos? Aeropuertos, estaciones ferroviarias, sistemas masivos de transporte, centrales de telefónicas, telecomunicación y radiodifusión. ¿Por qué serán importantes estas estructuras? Para atender la emergencia precisamente para movilizarse, ¿listo? O sea, necesita que pueda acceder a la ciudad para ayudar, lo que sea, después del evento. O sea, las terminales, los aeropuertos están como parte del grupo de uso 4. Edificaciones designadas como refugios para emergencias, centrales de aeronavegación, bueno. Estas edificaciones designadas como refugios para emergencias tendrán que ser las entidades o las oficinas de riesgo las que definen cuáles son esas estructuras. ¿Esta estructura puede ser utilizada como un refugio de emergencia? Sí, pero siempre y cuando esté estipulado que sí se considera de esa manera. Si no está bajo esa condición, pues no la podemos colocar como parte de esta edificación indispensable. Miren, edificaciones y centrales de operación y control de líneas vitales de energía eléctrica, agua, combustibles, información, transporte. Se tiene que garantizar el servicio o la prestación de servicios básicos para toda la comunidad. ¿Listo? Entonces se consideran como estructuras indispensables. Miren esta, edificaciones que contengan agentes explosivos, tóxicos y dañinos para el público. Aquí tenemos edificios industriales. Depende de lo que procesen. Si cuando llega el evento sísmico y allá procesan algún agente que si sale puede generar contaminación, afectar la salud de las personas, esa estructura es importante para evitar que eso pase. Me preguntaban si las estaciones de servicio. Sí, pero sería lo que contiene el elemento, ¿no? En las estaciones de servicio está como en un tanque enterrado, entonces sería el tanque, no precisamente la estructura que nos cubre mientras tanqueamos. Esa no, sino la que está debajo, o sea, la que contiene lo que es nocivo. Bueno, aquí tenemos entonces diferentes condiciones para clasificar la estructura como indispensable. Digamos que ya no es indispensable, tiene menos importancia, pero sigue siendo importante, se define como edificaciones de atención a la comunidad. Tenemos estaciones de bombero, defensa civil, policía.
Se necesitan esas estaciones para controlar o para garantizar el orden después del evento sísmico severo. Garajes de vehículos de emergencia, por la misma razón. Estructuras y equipos de centros de atención de emergencias. Graderías, escuelas, colegios, universidades. Entonces, miren, una universidad, un colegio, como mínimo está en el grupo de uso 3. Si las oficinas de riesgo la definen como una estructura que sirva de refugio, subiría automáticamente al 4, pero que quede definida como tal que va a ser usada como refugio. ¿Listo? Si no, como mínimo va a ser en el grupo de uso 3. Aquellas del grupo de uso 2 para las cuales el propietario desee contar con seguridad adicional. Que alguien le diga, no, yo quiero que sea un poquito más segura mi estructura, así que colócala en el grupo de uso 3. O donde la administración municipal, distrital o departamental la designe en este grupo. Estructuras de ocupación especial, vamos bajando la importancia. Estas estructuras de ocupación especial están mucho más ligadas a qué tantas personas se pueden reunir en un salón. Entonces no está ligada al uso, al servicio que presta, sino que la estructura, si es muy grande y muchas personas se pueden reunir y se da el caso en que cuando están todas reunidas, como pasó en el sismo de Popayán, que estaba en plena Semana Santa, las iglesias estaban ocupadas, entonces se pueden reunir más de 200 personas en un mismo salón, ya se considera como una estructura de ocupación especial por el número de personas ahí reunidas y habría que darle un factor de seguridad. El valor mínimo, 200 personas. Este salón no podemos decir que caben 200 personas, ¿listo? Es en un mismo espacio, o sea, no es en toda la estructura, sino en un mismo espacio. Graderías al aire libre, donde pueden haber más de 200 personas a la vez. ¿Esto a qué se les parece? 2000, perdón. ¿A qué se les parece? Estadios, polideportivos. En los municipios, esos polideportivos se usan para todo. ¿Listo? Entonces, puede darse el caso en que tengamos esa reunión. Almacenes, centros comerciales con más de 500 metros cuadrados por piso. Por la misma razón, va a ser tan amplio el local, que se pueden reunir muchas personas. Edificaciones, hospitales, clínicas y centros de salud que no estaban en los grupos anteriores. Edificaciones donde trabajen o residan más de 300 personas. 3000, no sé leer. Y edificaciones gubernamentales. Aquí en gubernamentales caben alcaldías, gobernación, ¿listo? Y el último grupo en donde tenemos cada uno de nosotros nuestra casa, a menos de que digamos no quiero diseñarla con un factor adicional y llevarla al grupo de uso 1, entonces son estructuras de ocupación normal. Dime. No te entiendo. Las iglesias yo las clasificaría de acuerdo al número de personas que se pueden reunir, porque es que es un espacio amplio donde pueden entrar perfectamente 200 personas. Que eso fue lo que pasó en el sismo de Popayán. Entonces la llevaría a un grupo de uso 2. No de atención, porque no es de atención, es por reunión. No voy a entrar a hablar de creencias o cosas así. Muy bien, entonces tengo edificaciones indispensables. El segundo grupo sería de atención, ¿no? Dime. Tiene que ser la oficina de riesgo o la alcaldía. Tiene que ser antes de construirlo preferiblemente, ¿no? Porque es que hay un cambio aquí con el coeficiente de importancia. Sí, debería definir, sino que eso pasa con las que la alcaldía, digamos, va a contratar. Si es un edificio de uso residencial, no, ellos no pueden obligarte o no pueden obligar al propietario. Entonces, normalmente van a construir un polideportivo. Entonces, de inmediato dicen que ese puede ser usado como refugio. Sí, eso es bien grave.
Eso es una anda por allá, así como pasaba con el anarco, ¿no? O sea, es lo que pasaba y bueno, pero ancianato no me preocupa, sigue siendo como residencial. No, no por eso, sino que sigue siendo como algo residencial. No, me preocupa es cuando cambia almacén, ¿listo? Pero un ancianato, pues si es un cuarto, no sé cuántas personas estén ahí, 2 personas, pero no es que se van a reunir todas en un mismo espacio. O sea, sigue siendo como la misma ocupación, ¿listo? Pero lo que tu compañero dice es que las casas del centro, que eran residenciales, esas se construyeron hace cuántos años y eran para uso residencial. Y hoy en día ya tenemos almacenes super bodegas, porque como esas casas tienen alturas de 5 metros de entrepiso, hacen unos mezanines gigantes y llenan eso de carga. Eso sí es un problema. Que lo están regulando, no veo que lo están regulando. Mm, lamentablemente aquí en Popayán y creo que en muchas partes del país caemos en eso de buscar lo más fácil. Y lo más fácil es construyen puertas adentro, modifican puertas adentro y afuera no se ve nada. Entonces no hay nadie, si no le van y le avisan a la policía, ¿cómo es que se llama la policía urbana? Creo. Ellos no pueden, o sea, si no les dicen lo que están haciendo, no pueden ir como a impedir la construcción. Algunas, ¿ustedes han visto algunas del centro que están abandonadas? Hay una diagonal a la torre del reloj. ¿Lo han visto? Están las columnas allá de concreto horribles. Y básicamente esa quedó así porque es que eso es centro histórico y estaban construyendo en concreto. Centro histórico es que tiene que ser con sistemas tradicionales. Cuando las entidades gubernamentales se dan cuenta de eso, detienen la construcción y mandan a demoler. Si no, construyen. Por ejemplo, la Facultad de Humanidades nueva de la universidad, esos están pórticos, que le hicieron una fachada acá falsa enfrente, pero si usted entra, eso es pórtico, no tiene nada de tradicional. No sé cómo la licenciaron, porque todo eso del sector histórico de Popayán es patrimonio nacional y tiene que ir a Ministerio de Cultura. Cualquier modificación que uno haga es a Ministerio de Cultura. Hacen modificaciones así. Si alguien no se queja, así va a seguir. Dime. Sí, ajá. El salón de eventos pasaría al grupo de uso 2. ¿Cómo qué? ¿Que grupo 4? No, grupo 4 no tiene. Si está en el grupo 4, todo el edificio tiene que ser un hospital. Ah, que sea como consultorios o algo así abajo. Pero son consultorios, no son de atención a la comunidad. Depende, hay que mirarlos, hay que ver la importancia, porque puede ser al final el mismo uso. Listo, o sea, para diferenciarlo de esa manera. El ejemplo, un ejemplo quizás como más asociado a la realidad es un edificio de uso residencial y en el último piso un auditorio. Un auditorio no, el salón de eventos. Y en el salón de eventos caben 200 personas. Entonces ahí con cuál diseñamos esa estructura. Con el más crítico porque será un edificio. Entonces no puedes ir a diseñar el último con un sismo más pequeño. Yo le colocaría el de en el que se pueden reunir más de 200 personas. Por eso es que mejor los salones sociales por fuera de la edificación. ¿Listo? Entonces el tercer grupo es ocupación especial. Y el último, uso normal. Está claro, ¿no? Los coeficientes varían. Uso normal, pues este coeficiente de importancia lo que hace es que amplifica el sismo. O sea que si la estructura es de uso normal, pues no lo vas a amplificar y el coeficiente de importancia es 1. Y vamos subiendo de 1 a 10, subimos un 10%, 25% hasta un 50%. O sea, las estructuras muy importantes, indispensables, incrementarían los valores de aceleración en un 50%. ¿Listo? ¿Eso está? Claro.
Muy bien, vamos ahora a dejarles planteado un ejercicio para que se entretengan, porque en la próxima clase van a hacer una actividad en clase. Esa actividad es ustedes solitos contra el mundo, yo no los voy a ayudar. Se van a organizar en parejas, o sea que pueden estudiar desde ahora en parejas y cuaderno abierto, videos sin nada, si usan tabletas, imprimen lo que tengan escrito en las tabletas y lo traen impreso, ¿vale? O sea, no pueden estar usando celular, traen todo, o sea, los voy a estar viendo que usen, que hayan estudiado, se hayan preparado, no que vengan a estudiar acá. ¿Cómo? Todo lo que hemos visto. Sino que el ejercicio que voy a dejar aquí, que voy a plantear, les voy a explicar cómo se soluciona, pero no lo voy a terminar de solucionar, pero es para que se den una idea de cómo va a ser la actividad, cómo voy a involucrar todo. ¿Listo? Entonces, miremos un ejercicio. Lo primero, para practicar un poquito la elaboración de los espectros, pues van a elaborar el espectro de diseño para Guapi, para espectro de diseño con un suelo E y grupo de uso 1 para Guapi, para Bogotá y para Leticia. Segundo punto, elaborar el diagrama de cortante, fuerza axial y momento para el siguiente corte. Grupo de uso. Grupo de uso 1.
Sí, señor. Dime. ¿Listo? Vamos a iniciar definiendo el espectro de diseño para Guapi, suelo E, y no afecta lo que vamos a hacer, pero para dejarlo definido,
razón de amortiguamiento del 5%, que es lo que presenta la NSR10. Y grupo de uso 1. Muy bien, entonces comenzamos en el orden en que les presenté el espectro de diseño, primero definiendo la amenaza sísmica en función de aceleración y velocidad. Vamos al apéndice. ¿Tienen el apéndice? Vamos al apéndice y buscamos el departamento. ¿En qué departamento está Guapi? En el departamento del Cauca. Y aquí está Cauca y aquí está Guapi. Valores de, miren esa aceleración, punto 40 y punto 35. Comparada con Popayán. Denme un momento. Entonces Guapi a su A, punto 40 y a su B, punto 35. Esto lo buscamos en el apéndice A4. A su A, punto 40 y a su B, punto 35. Vamos ahora por los valores de efecto de sitio, o sea, FA y FB. Habíamos dicho que utilizábamos específicamente tablas A243 y A244. Entonces comencemos con la tabla A243. Valores, tipo de suelo, E, ¿no? Entonces, vamos al suelo E. Suelo E. Y me dice que, perdón, E. Suelo E y me dice que la aceleración es de punto 40, entonces no tenemos que interpolar. Aquí está punto 40 y el valor sería 0,9. En este caso no amplificó. Esa es una característica también de acuerdo a estas condiciones de sismicidad. Entonces FA igual a 0,9. Y lo mismo para FB, está enseguida la tabla. Esta sería la tabla A244. Entonces, suelo E y está entre punto 35 y punto 40. ¿Qué valor? 2,6. Tengo A sub B igual a punto 35. Estoy en la mitad, entonces interpolo y es 2,6. Muy bien, y finalmente el grupo de uso es 1, o sea que el coeficiente de importancia es igual a 1. No se amplifica el espectro de diseño.
Muy bien. Con esos valores vamos entonces a ir al A2.6, en donde está el espectro de diseño. Y nos da todas las ecuaciones en función de los parámetros que ya definimos para evaluar ese espectro. Voy a colocar aquí resumen para no estar subiendo la hoja. A sub A, A sub B, FA, FB y coeficiente de importancia. Con esos valores empecemos entonces a calcular. Necesito definir los límites del espectro, periodos límites. En específico, T sub C, que se define como el límite para periodos cortos. Todas las estructuras que están antes de T sub C se definen estructuras con periodos cortos. Y las estructuras con un periodo mayor a T sub C serían estructuras con periodos, aquí son periodos intermedios. Y mayores a T sub L serían periodos largos. Entonces, T sub C se calcula como 0.48 A sub B por FB sobre A sub A por FA. ¿Cuánto da? ¿1.21? Muy bien. Y ahora definamos T sub L, límite para periodos largos. Entonces, T sub L sería 2.4 veces FB. ¿Cuánto? Esto es segundos, ¿no? Muy bien. Deme un momento. Muy bien. Ahora podemos pasar a calcular las aceleraciones espectrales. Las aceleraciones espectrales, según los límites, la primera es 2.5 A sub A por FA por el coeficiente de importancia. ¿Cuánto me da esa? 0.9. Muy bien.
La segunda sería 1,2 A sub B por FB por el coeficiente de importancia. Lo dejamos expresado en función de T. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Y esta es lo anterior, el 0.175 por T sub L, que es 6.24. ¿Cuánto? 1.09 sobre el periodo al cuadrado. Esas son las expresiones. Reemplazando, pues aquí tengo el límite para periodos cortos que está dando 1.213. Este está dando 6.24. Tengo este valor de la aceleración que está dando 0.9. Calculemos esta aceleración. Que sería utilizando esta expresión, pero reemplazando con el límite superior, que sería el límite para periodos cortos, reemplazando en T sub L. Entonces, SA sería igual a 0.175 sobre T sub L, que es 6.24. ¿Cuánto da? Recuerden que todos estos valores son porcentajes de la gravedad. Entonces, 0.028. Habíamos dicho que este valor no se usaba. Miren, aquí nos dice que solamente es para análisis dinámico. ¿Listo? El fuerza horizontal equivalente arranca con para periodos iguales a 0, cercanos a 0, con la meseta plana. Sin embargo, este valor, ¿qué era lo que me indicaba? Según la forma del espectro, ¿qué indicaba? PGA, aceleración máxima del suelo. ¿De cuánto da PGA para Guapi? A sub A por FA. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da sub A por FA? ¿No los copiaron? 0,4 por 0,9. Esa es la aceleración para, o la aceleración máxima en Guapi, del suelo en Guapi. ¿Eso está claro? Muy bien, entonces ya tenemos el espectro definido. Ustedes lo construyen más bonito a escala. Aquí SA como porcentaje de G, periodo en segundos. Limitamos entonces 1.213 y acá tenemos 6.24. Aquí una aceleración de 0.028, por aquí de 0.9. Y el espectro que vamos a usar sería entonces este, donde aquí tengo una aceleración que es igual a 0.175 sobre t, y esto sería 1.09 sobre t al cuadrado. Este sería el espectro de diseño para Guapi. Está de 0.9.
Punto de diseño para Guapi. Suelo E, coeficiente de importancia igual a 1 y razón de amortiguamiento del 5%. Listo el primer punto, ¿cierto? Ya sabemos cómo elaborar un espectro de diseño con la NSR10. Segundo punto, este es de aplicación. Les voy a mostrar el procedimiento general. Y ustedes lo resuelven, estudian. Y antes de la clase del viernes resuelvo cualquier duda en asesoría. Ya el viernes ya me olvido de todo. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con el segundo punto? Piden elaborar diagrama de fuerza axial cortante y momento para una combinación que es 1.2D, donde D es carga muerta, más E, y ya ahí dejé definido que E es la fuerza sísmica entre R. Por ahora ese R se los doy como dato. En la siguiente unidad ya empezamos a ver de dónde sale ese valor de R. Y con eso calculamos la fuerza sísmica. Es decir, aquí ya tengo la carga muerta, o sea que esta carga muerta más el peso propio aquí puedo colocarle D total. Esa carga muerta total es igual a la muerta adicional, producto del peso de la losa más todos los elementos adicionales sobre la losa, más el peso propio de ¿quién? De la viga. ¿Listo? Voy a analizar el pórtico. Entonces, ¿la columna se apoya sobre la viga? No, la viga sobre la columna, así que peso propio de la viga. Esta sería la carga muerta total y para utilizar la combinación pues tengo que multiplicarla por 1,2. Ese dato ya está con toda la información que se está presentando. Aquí se define toda la carga muerta adicional. Muy bien. ¿Qué es lo que me falta? Me falta la fuerza sísmica. Entonces, tengo que definir cuál es esa fuerza sísmica de diseño. Lo primero es que esa fuerza sísmica de diseño E, como lo definí en la presentación del ejercicio, es igual a la fuerza sísmica total entre R. Pero yo les dije que R igual a 1, ¿cierto? Listo. ¿Y esa fuerza sísmica qué viene siendo? Es una fuerza inercial. Recuerden que el sismo es una fuerza inercial. Si es una fuerza inercial, es igual a la masa por una aceleración. ¿Quién coloca la masa? La estructura. ¿Quién coloca la aceleración? El sismo. Habíamos visto que esta expresión se puede simplificar colocando la masa en términos de peso sobre la gravedad y la aceleración usando el espectro de aceleraciones o el definido por la NSR10 que me quedaba SA, que es la aceleración, como está en porcentaje de la gravedad, aquí se multiplica por la gravedad y con eso se anula gravedad con gravedad y me queda que la fuerza sísmica es igual al peso por la pseudoaceleración. A esta expresión hay que llegar, que facilita, ¿no? Entonces, de esa expresión que tienen, el peso total de la estructura. ¿Cómo calculan ese peso total? Pues peso de la losa más peso de la viga más peso de las columnas. Cuando digo losa, sería con la carga muerta adicional, no solo la losa, todo lo que hay sobre la losa o colgada en la losa. Así defino entonces el peso total. ¿Y ahora qué me falta? La pseudoaceleración espectral.
¿De dónde sale la aceleración, pseudoaceleración espectral? Se está diciendo que use el espectro para Guapi, suelo D y grupo de uso 4. Hay que volver a hacer el espectro. Tenemos el espectro para Guapi, suelo E y grupo de uso 1. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicarlo por el coeficiente de importancia, que ahora de cuánto sería? De 1,5. Entonces calculamos o sacamos grupo de uso, coeficiente de importancia 1,5. Todo esto lo tenemos que multiplicar por 1,5, por 1,5 y esta también por 1,5. Es decir, que amplificamos el espectro para un coeficiente de importancia igual a 1,5. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo usamos este espectro? ¿Qué necesitamos para definir esa aceleración? ¿El periodo de quién? El periodo de la estructura. Entonces digamos que el periodo de la estructura me da aquí y entonces defino que la aceleración pues es esta. SA de la estructura. Y con esa aceleración ya tengo la fuerza sísmica y tengo la fuerza sísmica para dividirla entre R, que es igual a 1, o sea que es la misma, y tengo este estado. ¿Sí está claro, cierto? ¿Cómo calculo el periodo de la estructura? Entonces, ¿qué necesito? Rigidez y masa, o sea, necesito sacar mi modelo analítico de un solo grado de libertad. ¿Necesito la carga adicional muerta? No, recuerden que la carga vertical lo que hace es aumentar la rigidez. ¿Listo? Entonces no se necesita. Aquí voy a calcular el periodo de la estructura. ¿Qué carga le colocamos? La que usted quiera, pero no es el método de la carga virtual unitaria. ¿Se puede aplicar método de la carga virtual unitaria? ¿Cómo? No es el método, o sea, se puede colocar cualquier carga, es la respuesta. Lo más fácil es una carga unitaria, pero no es que esté diciendo que usen el método de la fuerza de la carga unitaria. Tienen que definir qué método es apropiado para esta estructura. Este modelo lo simplifico. Entonces, por un lado voy a tener la rigidez. ¿La rigidez de quién? Del pórtico. Entonces tengo que determinar esa carga, qué desplazamiento lateral me genera. Conociendo ese desplazamiento lateral, la rigidez es igual a la carga que le aplico entre el desplazamiento que se genera. Ya está. ¿Eso es de este curso? No. O sea que la actividad del viernes incluye desde análisis, ¿no? Muy bien, entonces calculo rigidez. ¿Qué más me falta para el modelo? ¿Qué más falta para el modelo? La masa. Y entonces, ¿quién le aporta masa a este sistema? Pues aquí sí tendría la carga adicional, porque es masa, es carga muerta. Entonces, D adicional. Entonces, la masa la voy a concentrar por acá y va a ser igual a la masa adicional, o sea, la que viene de la losa, piso, cielo raso, todo eso que definimos anteriormente. Más, ¿quién más aporta masa? ¿De quién?
La viga sería con toda esta longitud, no quiten el voladizo está aportando masa. Entonces, más masa de la viga. Y las columnas, la mitad. Mitad de la masa de la columna, mitad de la masa de la columna. Entonces, más m de las columnas entre 2. ¿Listo? Tengo rigidez por acá. Y por acá tengo masa. Y con eso puedo calcular el periodo de la estructura como 2pi raíz de masa entre rigidez. ¿Listo? Evidentemente todo esto está asociado a una fuerza sísmica, o sea, no se olviden de eso. Es una fuerza sísmica horizontal. O sea que el periodo de duración que me interesa, pues es este, que va hacia un lado o hacia el otro. ¿Listo? Ese es el que interesa.